Vayan conmigo, por favor, a Segunda de Corintios, capítulo número 4. Segunda de Corintios, capítulo número 4. El día jueves comenzamos hablando un poquito de esta vida, lo que le espera al cristiano y qué es lo que Dios va a hacer en la vida del cristiano después de la muerte o de ese dormir. El apóstol Pablo lo expresa de esta manera, Segunda de Corintios capítulo 4, versículo número 7. Dice así la palabra de Dios: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios, del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con nosotros, con vosotros, para que todas estas cosas, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria, excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Que el Señor añada su bendición a la lectura de su palabra. Qué bueno es saber que la hermana Margarita, que se fue el lunes a la presencia del Señor, su morada terrestre, su tabernáculo, se deshizo. Pero ella tenía en Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Es la promesa del Señor. Y la palabra de Dios nos dice, y como dice ahí en el capítulo 5, versículo 7, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. 5:8. Segunda de Corintios 5:8. Ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Así es como ocurre con el alma de cada uno de nosotros, que tiene su fe y confianza puesta en el Señor y ha sido lavado con la sangre preciosa de Jesucristo. Y un día, cuando el Señor se manifieste, nuestro cuerpo glorificado se reunirá con el alma y estaremos para siempre en cuerpo y alma, cuerpo glorificado y alma para siempre con el Señor.
Gloria a Dios por lo que el Señor ha hecho por nosotros. Vamos al Señor en oración. Amado Señor, Dios Santo, gracias por tu misericordia y bondad. Gracias porque tú cuidas de nosotros. Gracias porque eres un Dios que viniste a destruir la muerte y venciste. Señor, gracias porque tu voluntad se sujetó a la de tu Padre. Y tú deseabas agradar a Dios y no había otra manera que amándonos a cada uno de nosotros como tu Padre nos amó. Porque de tal manera nos amó Dios que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias. Por eso el Padre te dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Enséñanos a través de tu palabra y muéstranos, Señor, cuántas bendiciones tienes para cada uno de nosotros, para cada uno de aquellos que hemos confiado en ti. Te lo agradecemos y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quisiera estudiar este pasaje de manera expositiva, y eso es ir casi versículo por versículo viendo lo que nos enseña la palabra de Dios. De tal manera que cogemos el texto en su contexto y vemos realmente la enseñanza que el Señor quería darle a los oyentes y aplicarla a nosotros, los actuales oyentes, para que nuestra vida sí que agrade al Señor y sí que sea para el Señor. Y en el versículo número 7 de ese capítulo 5 de Segunda de Corintios dice que tenemos este tesoro en vasos de barro. Y me llama la atención, ¿qué tesoro es el que Dios quiere? Si está muy fuerte, ¿podemos bajar un poquito el volumen? ¿Se oye fuerte o está bien? ¿Está bien? Vale. Pues tenemos este tesoro, y la palabra ahí tesoro se refiere a, el tesoro es el ministerio del Evangelio de Jesucristo. En el versículo número 1 del capítulo 4 dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. ¿Y qué es ese ministerio? El versículo número 5 nos dice realmente: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesucristo. Ese evangelio, nos dice la palabra, de la gloria de Dios, el cual es la imagen de Dios, en el versículo 4. Y ese, el ministerio del evangelio de Jesucristo es ese tesoro que está en vasos de barro. Ahora, cuando dice vasos de barro, se refiere a personas como tú y como yo, que han confiado en el Señor Jesucristo y han sido apartadas para el uso del Señor. Eso se llama ser santos. Entonces, ese utensilio lo usa el Señor para un propósito solamente. Así que esos vasos de barro, la palabra vaso de barro en el griego es una sola palabra, ostrakinos, y es lo que llamamos terracota. Esa tierra que se junta y se pega y se hace arcilla, por decirlo de alguna manera también, que no es lo mismo, pero vasos de barro, es barro cocido. Barro cocido. Así que este barro tiene unas características y a lo mejor pues te hace pensar en ti y en mí. Es barato. Este barro es barro, ya para empezar, es barro. Además, este barro es frágil. El barro es frágil. El barro es común, algo común, no es profano, no es muy puro. Y el barro es reemplazable fácilmente. Si se rompe, mi padre vendía vasijas de barro y íbamos a Agot a comprarlas, en la ciudad de los alfareros,
Y ahí comprábamos, y si algunas veces en el trayecto se nos rompía algo, mi padre decía, no quiero romper ninguna, pero menos mal que son baratas. Podría comprar un montón y costarle un precio muy razonable que al vender, pues uno le daba para ganar el precio si se le rompía algún otro. Así que estaba bien aplicado. El apóstol Pablo tenía ese concepto de sí mismo también. Y tú dices, sí, el apóstol Pablo, con lo que él era, en Primera de Corintios, capítulo número 1, si quieres mirarlo conmigo y si no escucha, Primera de Corintios, capítulo número 1, versículo número 20 dice así, ¿dónde están los sabios? A propósito, los corintios peleaban. Pablo, ¿cómo que tú vales más que Apolos? ¿Cómo que Apolos vale menos que Pedro? ¿Cómo que no sé cuánto? Y peleaban y tiene una pelea de discusión y despreciaban. Especialmente en esta carta se nota un desprecio de los corintios hacia el apóstol Pablo, hacia el ministerio del apóstol Pablo, incluso desprecio hacia la enseñanza del apóstol Pablo, incluso un desprecio hacia el apostolado del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo una y otra vez dice, mira, Dios me ha puesto en este ministerio y con o sin vuestra buena o mala opinión, yo voy a seguir sirviendo al Señor. Y es básicamente lo que le dijo. Y entonces dice, ¿qué pensáis? ¿Que tiene que ser uno muy sabio? Y a propósito, yo lo he escuchado dentro de hermanos, no digo de aquí, pero no digo de dónde, de hermanos. Ese tiene 4 carreras y ese sí que puede ser pastor. Ese tiene 4 títulos, ese tiene un doctorado, Y dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios 1:20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Está bien, ahí tenemos. Nadie podrá decir, Señor, mira mi currículum. Señor, yo soy el que mejor te va a servir, mira mi historial. Él escoge, Él llama. Y la gloria, toda la gloria, es para Él, no para nadie más. No va a dar Dios su gloria a nadie. Yo Jehová, así dice Él. Él lo ha dicho. Lo valioso es lo que está dentro del recipiente. Dios puso el ministerio del Evangelio de Jesucristo en vasos de barro, como tú y como yo, hermano. Dios quiere usarte a ti, pero recuerda, eres un vaso de barro. Recuérdalo, el valor que tú tienes es lo que ha puesto Dios en tu vida.
en tu interior, en tu corazón, en tu alma. Esa valía que hay en ti, ese valor que hay en ti, es Cristo morando en ti. Es el poder de Dios que Él te ha dado. Para que la excelencia del poder de Dios, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, dice el versículo. Versículo 7, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Así dice la palabra de Dios. Dice en Isaías 42:8, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza. Dios nos deja bien claro que la salvación es el resultado de su poder y no de algún poder que sus mensajeros puedan tener o generar. El vaso de barro no tiene en sí mismo ningún valor. Es lo que contiene, lo que vale de verdad. Así que el gran poder de Dios supera a la vasija de barro y aún así Dios en su soberana voluntad ha querido usar vasijas de barro. Me sorprende, Señor, ¿por qué no te coges a cada presidente, a cada director o dirigente de cada país para que sean tuyos y así todas las naciones te sigan? Dios ha dicho, yo quiero cogerte a ti. Y en mi soberana voluntad voy a utilizar los que yo quiero para honrar y glorificar el nombre de Dios. Ahora viene, a partir de aquí, y recordad que el apóstol Pablo está tratando de presentar una defensa o mostrar realmente su vida ante los corintios, que lo que está haciendo, lo está haciendo para el Señor, todo. Pero está teniendo que pasar por muchas dificultades en su vida. Y vemos una serie de pares, de dos en dos, que va reflejando cómo es la vida del cristiano que está siendo fiel al Señor. Cada cristiano, si es fiel al Señor, pasa por alguna de estas circunstancias. Si tú no pasas por aquí, por estas circunstancias, es que para ti Cristo no es muy importante. Es que para ti tu vida no quiere manifestar a Cristo. Es que para ti realmente quizá la vergüenza, voy a poner en el mejor de los casos, te impide realmente dar testimonio de una vida entregada en las manos del Señor Jesucristo. O quizás otras cosas, yo no sé los detalles de cada uno, pero el apóstol Pablo aquí nos pone unos ejemplos y vemos aquí una serie de pares donde primero se presenta la dificultad y después nos muestra la esperanza, en segundo lugar la esperanza que tenemos, que no está todo perdido. Primero muestra la debilidad y en realidad nos muestra lo que es la debilidad del cuerpo desgastándose realmente. Porque cuando empieza en el capítulo 5 está viendo de verdad cómo el cuerpo se va desgastando y Dios desea que ese desgaste sea en el servicio al Señor. Dice versículo número 8, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Y esa palabra atribulado en el griego quiere decir oprimir, bajo presión, en todo. Y estamos constantemente por todas partes atribulados. Y el mismo apóstol Pablo dice, es que estamos de los de fuera con conflictos y con los de dentro con temores. Por fuera y por dentro. Y eso quiere decir fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Y más de una vez, algunos de nosotros nos sentimos así. Estamos intentando predicar en el mundo y un conflicto tras otro, un problema tras otro. Estamos intentando predicar en la iglesia y temor a ver de lo que va a pasar. Y Pablo se siente en esta situación. Dice también, angustiados, pero más no atribulados, pero no angustiados. La palabra angustiado es confinado
en un lugar angosto. Y dices, estamos atribulados, pero no estamos confinados. No te preocupes que el mundo va a intentar confinarte y encerrarte en tu casa para que no puedas salir. Pero no nos van a conseguir confinar, porque vamos a usar para la gloria de Dios todas las posibilidades que tengamos. Porque aunque, como decía el mismo apóstol Pablo, aunque me entierren mi cuerpo, mi alma es libre. Aunque me intenten privar, yo soy verdaderamente libre. Para la gloria de Dios. Dice el siguiente: en apuros, mas no desesperados. Y ese en apuros es que estamos sin respuesta, sin salida, sin palabras, nos quieren tapar la boca. Y me llama la atención en el momento que estoy viendo a todos vosotros con la boca tapada. Qué casualidad, nos quieren tapar la boca. Quizás con mascarilla. Pero dice, pero no desesperados. Y eso quiere decir, y la frase se utilizaba, pero no somos mudos. Nos quieren tapar la boca, pero no estamos mudos. Podemos seguir hablando, no sin esperanza, no mudos. Y el apóstol Pablo podía sentir eso, perseguidos, mas no desamparados. Y este perseguido da la idea totalmente de un animal que está siempre, constantemente siendo perseguido por el cazador. Me están constantemente cazando. Haga lo que haga, ya están apuntándome. Y así muchas veces al verdadero cristiano que da testimonio, constantemente le están apuntando. Sé en clase una que siempre dice que Cristo es su Señor, que no está de acuerdo con lo que no le agrada al Señor, que no está de acuerdo con lo que estamos viendo en nuestra sociedad. Y tendría una lista de cosas y no quiero salirme del tema. Y verás cómo estás constantemente en el punto de mira de todos aquellos que te quieren cazar. Di que no estás de acuerdo con el aborto. Di que no estás de acuerdo con la homosexualidad, di que no estás de acuerdo con el pecado, di que no estás de acuerdo con una vida licenciosa, di que no estás de acuerdo con la borrachera, la droga y todo. Y verás como más de una vez serás aquel o aquella que quieren cazar, a quien apuntan. Y Pablo se encontraba en esa situación, incluso tristemente no solamente de los de fuera, también de los de dentro. Pero no estaba desesperado, porque desesperado es quedarse solo, porque Pablo no estaba solo. Sí, estoy siendo perseguido, pero no estoy solo. Está conmigo el Señor. ¿Y qué es el Señor para Pablo y qué es el Señor para ti? Es un escudo, es un castillo fuerte, es tu protección, es aquel que te rodea con sus manos, es tu buen pastor que te protege, te cuida y te guía. Y Pablo lo sabe perfectamente. Derribado, echar abajo, tumbado. Pablo sabía mucho a propósito de deporte, y utiliza, dice, esta enseñanza así: derribado, mas no destruido. Dice, echado, tumbado, pero no estoy cao. Eso se da en un combate de boxeo. No he perecido todavía. ¿Sabéis qué significa cao, verdad? En inglés viene la palabra knockout, y eso quiere decir fuera de combate. Ya cuando te noquean, es fuera de combate. No, estoy derribado, pero no estoy fuera de combate. Me han dado una patada, pero no me cambies todavía, entrenador. Todavía puedo continuar jugando un poco más. Puedo aguantar. Voy a esforzarme. Pero en este caso él sabía, está el Señor conmigo y no me va a dejar en ningún momento. Dice en el versículo número 10, 4,
Segunda de Corintios 4:10. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Sí, parece que la muerte me está persiguiendo, pero es la vida lo que voy a disfrutar verdaderamente en Cristo. Porque mi vida está en las manos del Señor Jesucristo y no hay nada ni nadie que me puede arrebatar de las manos del buen pastor. Las ovejas que el Señor le ha dado están seguras en Él. Y qué bendición tan grande tienen. Muchas veces nosotros pasamos por pruebas. Pablo sabe muy bien, dice, salto un poquito, versículo 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. Y Pablo aquí dice, en mi vida, para fortalecerme, para marcarme una meta, para meditar en algo que honre y glorifique al Señor, estoy aprendiendo versículos de la palabra de Dios que son míos y que guardo en mi corazón. Y aquí cita el Salmo 116, versículo número 10. Dice, creí, por lo cual hablé. Es que allí dice por lo tanto. Creí, por lo cual hablé. Tú tienes un texto que te ayuda a meditar y a pensar y a seguir en el Señor y en la palabra del Señor y saber que el Señor siempre está contigo y ese texto es el ancla de tu vida. Es importante. Yo tengo un versículo que siempre repito y memorizo y pienso en él e incluso es lema de mi vida. Hechos 20:24. Y de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Y qué bueno, cuando me pongo nervioso se me olvida. Mi carrera con gozo. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Qué bueno poder meditar y pensar, ¿ese es un lema en tu vida? Sí, por lo tanto, en ese texto se resume realmente todo el énfasis de mi vida. Toda la razón de mi existencia, por Cristo, por el Evangelio, por la Iglesia del Señor, para la gloria del Señor. Y Pablo lo tenía. Dice él, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Para eso he sido comisionado, para hablar de Cristo, para predicar el Evangelio, para mostrar el único camino, la única verdad, la única salvación que se encuentra en Jesucristo. Y qué bueno. Así que un día estaremos todos delante del Señor, dice el versículo 14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Tenemos en el Señor Jesús nuestra seguridad de resurrección y de vida eterna. El hecho de que tú estés aquí hoy confirma realmente que Satanás ha tratado de destruirte, pero no ha podido destruirte. Pablo sabe perfectamente que el diablo tratará de destruirnos, el mundo tratará de desviarnos y la carne es débil. Y tú estás aquí porque estás confiando en Cristo y has luchado o te ha ayudado el Espíritu de Dios a luchar para vencer y seguir en los caminos del Señor Jesucristo. ¿Sabes por qué algunos renuncian? ¿Por qué algunos abandonan la vida cristiana? ¿Sabes por qué a veces miramos y algunos se quedan en los lados del camino? La principal causa muchas veces es el pecado.
el pecado que viene a sus vidas, cuando cedes a la tentación y entonces te dice el acusador, el diablo, te dice, volviste a caer en la misma tontería, sería mejor renunciar, es mejor que abandones, no vale la pena. ¿Para qué te esfuerzas en ir ni a la iglesia, ni en leer la Biblia, ni en orar? No estás avanzando en tu vida con el Señor. Algunos incluso se acusan a sí mismos tanto que se autocondenan y piensan que su autocondenación es más fuerte incluso que el perdón de Dios. Yo sé que más de una vez caemos en pecado, pero Dios ha dado juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. No caigas en la tentación. Y si pecas, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En la Biblia tenemos dos historias paralelas de dos hombres que fallaron al Señor, defraudaron al Señor, pero vemos dos resultados diferentes en cada uno de ellos. Y Dios ofreció de la misma manera su gracia, pero ellos actuaron de diferente manera. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 26, versículo 30. Mateo 26, versículo 30. Que el Señor Jesús está reunido con los apóstoles y Pedro actúa de esta manera. Dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. La palabra de Dios nos dice que Pedro, muy poco después, se cumplió la profecía del Señor Jesucristo y ya estaba siguiéndole en la distancia. Y después entrando en el patio, negando al Señor Jesucristo y hasta en 3 ocasiones, negando y jurando que no conocía a Jesús, que no conocía a ese hombre, que no tenía nada que ver con ese hombre. Incluso blasfemando, dice la palabra de Dios. Y entonces escuchó el gallo cantar. Y nos dice la palabra de Dios en el 26:69. Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Y un poco después, acercándose los que allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida el gallo cantó. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Lloró amargamente. La palabra amargura quiere decir traspasar, con dolor en el corazón.
Se sintió verdaderamente como que le habían clavado un puñal en el corazón diciendo, ¿qué he hecho? ¿Por qué me he encontrado en esta situación? Pedro se siente avergonzado. Acaba de decirle a Jesús que nunca lo negaría, que nunca lo abandonaría. Pero después de la resurrección, Jesús mandó a las mujeres que fueran a decir a los discípulos y a Pedro que Él había resucitado y que les vería en Galilea. Mira cómo es. Pedro se arrepintió y Jesús le perdonó. Y en Pentecostés Dios utilizó a Pedro, al Pedro restaurado por la gracia de Dios y lavado de su pecado por la sangre del Señor Jesucristo. Y fue un testigo eficaz predicando el Evangelio de Cristo, donde literalmente miles vinieron a Cristo. Pero, ¿sabes? Hay una historia ocurriendo paralelamente. Tenemos otra historia de alguien que también pecó contra el Señor. En Mateo capítulo 27, versículos del 1 al 5, tenemos a Judas. Judas pecó y experimentó el remordimiento de su pecado. La Biblia nos dice que lamentaba lo que había hecho, que admitió que había hecho mal y dijo, Él es inocente. Quizás pensó que Jesús podía escapar como las otras veces de en medio de la gente y escaparse y salir. Pero había ido demasiado lejos. Judas se había metido tan a fondo en el pecado. ¿Ahora qué podría hacer? Intentó comprar a Jesús devolviendo el dinero que había recibido. Pero no puedes comprar el perdón del Señor con dinero. No puedes comprar el perdón del Señor. Es solo por gracia, por medio de la fe que somos perdonados. No por buenas obras, no por dinero ni esfuerzo humano. La gracia de Dios no hace acepción de personas. Pero él, Judas, se autocondenó y renunció. Y dice la palabra, y salió y se ahorcó. Vaya. Dos hombres que pecaron y que fallaron al Señor. Dos decisiones diferentes. Dos arrepentimientos diferentes. Dos malestares en el corazón diferentes. Y qué diferentes destinos de cada uno de ellos. Dios es misericordioso con aquellos que lo llaman, con aquellos que lo buscan, con aquellos que se lo piden, pero no con aquellos que se lo quieren ganar, que lo quieren comprar, que lo quieren usar. Porque no es por obras, sino por gracia, para que nadie se gloríe. Así es como Dios obra. No sé en qué situación te encuentras tú hoy, pero si te ha venido a tu vida muchas pruebas, muchas cargas, situaciones difíciles, historias tenemos para no acabar en toda la mañana, incluso llegar a esta tarde, de hombres y mujeres que superaron pruebas, que enfrentaron situaciones, pero sus resultados dependieron de sus entregas o no entregas al Señor Jesucristo, de dejar a Dios obrar o no obrar en sus vidas, de reconocer a Dios en cada una de sus decisiones. Tendríamos para hablar de Ruth, una moabita que no tenía ni por qué realmente seguir a Dios, al ver la situación, muerto su esposo, muerto su cuñado, muerto su suegro y 3 mujeres viudas quedando ahí. Y vio algo que no vio en el Dios del mundo, en el Dios de Moloch. Algo bien distinto y bien real en el Dios Jehová. De tal manera que estuvo dispuesto a decir
a Noemí: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, y solamente la muerte me podrá dejar a un lado. Nada me hará rendirme. Pablo sabía esto, Pablo había pasado por todas esas pruebas, y si quieres, cuando llegues a casa te lees en el capítulo 11, donde da una lista de una, de otra y otra, Pablo, de todo lo que ha sufrido, pero aún así da toda la gloria a Dios. No sé cuál ha sido tu prueba, no sé cuál ha sido tu pérdida, no cuál ha sido tu separación, cuál ha sido tu dolor, pero Dios está contigo, no te va a abandonar, no te va a dejar, y siempre lo mejor está por venir, porque así lo tiene Dios preparado para ti y para mí. Qué bendición poder confiar así en nuestro Señor. Nuestro Señor Jesucristo, allí en la cruz, murió en la cruz, y parecía que la batalla había terminado, que el diablo lo había derribado y que Satanás había vencido sobre la humanidad. Pero después de 3 días algo pasó. Y recuerda que la resurrección es tema aquí. Y tú piensas: ¿y qué va a pasar conmigo? La resurrección habla de victoria, habla de vencedor, y Jesucristo es más que vencedor. Y el que ha confiado en Él sabe que está segura la victoria del Señor. Así que de repente, al tercer día, cuando Satanás estaba frotando las manos creyendo que había vencido, porque se lo había asegurado, no solamente había corrido la piedra, no solamente había sellado la piedra, sino que también había puesto guardias delante de la gran piedra. Y al tercer día, ni la piedra, ni los sellos, ni la guardia pudieron retener a Jesucristo en la tumba. Él resucitó, y la guardia no pudo, y el cuerpo resucitado del Salvador Jesucristo salió victorioso y vencedor. Ya sé que es un poco tarde, pero con esto termino. Qué bueno es saber que nuestro Señor ha vencido al diablo, ha vencido al mundo, ha vencido a la muerte, y aún nuestra carne que se pueda oponer a nosotros también la ha vencido, y un día tendremos un cuerpo que glorificará, servirá y estará a gusto para siempre en la presencia del Señor. Entonces el reloj y el tiempo no nos llamará la atención. Entonces disfrutaremos para siempre con Él, porque ya no habrá ni sol ni luna, lo cual significa que no habrá tiempo. Y ahí disfrutaremos para siempre con el Señor. ¿Estás confiando en Jesús? ¿Estás confiando en el Salvador? ¿Estás entregando tu vida en sus manos? Si tú no has conocido a Cristo como tu Señor y Salvador, recuerda que Cristo en la cruz vino con el propósito de salvarte a ti. Vino con el propósito de que si tú le pides perdón, Él te lava con su sangre preciosa de todo pecado, te limpia de toda maldad y te hace un hijo suyo, ahora y para siempre. ¡Qué bien! Y además, aquellos que conocemos al Señor, nunca tenemos por qué sentirnos derrotados, porque la victoria ya es segura. Satanás puede que gane algunas batallitas, pero la victoria final está vencida por el Hijo de Dios. Y tú, al lado del Hijo de Dios, no tienes nada que temer. Estás seguro y segura. Que esa sea la realidad de tu vida. No vivas, para el que ha confiado en el Señor, no vivas pensando: bueno, ¿y cuándo veré este resultado? Quizás estás como algunos de los discípulos antes de la resurrección del Señor Jesucristo. Quizás estás en el viernes: ¡uy, Cristo está muerto! ¿Y ahora qué? Quizás estás en el sábado: sí, ¿qué va a pasar con el Señor Jesucristo? Ya han pasado 2 días y yo no sé todavía qué va a pasar conmigo. Pero llegará el domingo y Cristo resucitó, y en tu vida vas a ver la victoria que el Señor te va a dar. Confía en Él para siempre. Dios ha vencido a la muerte y al diablo, y si tú confías en Él, no tienes nada que temer. Estás seguro en sus manos. Vamos al Señor en oración.